Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Siempre nos hemos situado del otro lado de la moneda, de los fallos o de los problemas que los padres tienen a la hora de criar a sus hijos. Y hoy toca hablar, partiendo de ese libro que tú comentabas en el preámbulo, El pequeño dictador, cuando los padres son las víctimas, de Javier Urra, que fue el primer defensor del menor, como tú comentaste, en la Comunidad de Madrid, pero que tiene una dilatada experiencia como psicólogo clínico, experto en niños, niñas y adolescentes, es doctor en psicología y en ciencias de la salud, es un académico de número de la Academia de Psicología de España y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente está muy involucrado en la rehabilitación de adolescentes con problemas y de niños con problemas, porque le tocó ver muchas cosas, ¿no? Claro, no es el perfil, afortunadamente, de muchos de los hijos, de los oyentes que tenemos, pero sí es cierto, Carmen, que hay familias que están sufriendo atropellos, abusos, agresiones de parte de sus hijos. Yo no estoy muy segura que no tengan que ver absolutamente nada con esa situación, pero Javier Urra introduce otras variables que yo voy a ir comentando, perfilando ese perfil, valga la redundancia, de quiénes son esos pequeños dictadores. Él lo voy a citar en una frase en el libro, en donde él dice: el niño en muchos hogares se ha convertido en el dominador de la casa. Se ve lo que él quiere en la televisión, se entra y se sale a la calle si así a él le interesa, se come a gusto de sus apetencias. Cualquier cambio que implique su pérdida de poder, su dominio, conlleva tensiones en la vida familiar, y el niño se vive como difícil, se deprime o se vuelve agresivo, y las pataletas, los llantos, sabe que le sirven para conseguir su objetivo. Él los describía, Carmen, como niños caprichosos, consentidos, sin normas, sin límites, que imponen sus deseos ante unos padres que no saben decir que no. Y introduce también otras variables, pero él se refiere en esa andadura dilatada de su experiencia con menores, cuando él edifica ese perfil de quiénes son los que más frecuentes se convierten en pequeños dictadores. Él comenta que se trata casi siempre de un menor varón, 1 de cada 10 son chicas, fíjate que son solamente una chica por cada 9, que están entre los 12 y los 18 años, aunque esto evidentemente empieza mucho antes, con una mayor prevalencia entre los 15 y los 17, que arremeten primordialmente contra la madre, y las madres lloran, se quejan, dicen que no saben qué hacer, y en ocasiones estos temas llegan, en los países en donde hay una justicia más o menos organizada, llegan estos casos, y él, como defensor del menor, que en principio iba a defender a los menores, se encontraba con unas realidades tremendas, ¿no? Él hablaba de que había distinguido 3 tipos de maltrato, que no necesariamente son exclusivos, a veces están combinados. La primera era lo que él llama las conductas tiránicas, que son menores que buscan causar daño o molestia permanente, y utilizan como la incomprensión como axioma, amenazan y agreden para dar respuesta a una especie de lo que él describía como un hedonismo y un nihilismo creciente, los llamados nini, Carmen, que ni estudian, ni trabajan, ni quieren nada, y se posicionan desde el grupo de iguales en oposición a el grupo de padres y de adultos. Ese es un tipo de chicos problemáticos, de jóvenes problemáticos. Otro tipo es los que utilizan a los padres, bien como si fueran padres en usufructo o como cajeros automáticos, los chantajean, haciéndolos copartícipes de sus trapicheos, y en ocasiones les roban para ellos robar. Y luego está ese desapego, que es una especie de maltrato que consiste en hacerle ver a los padres que no les quieren. Yo te odio, tú y yo no tenemos nada que ver, por mí que te mueras,
que son agresiones que pueden doler mucho, ¿no? Entonces, varios subtipos, él hablaba de ese que combina el hedonismo con el nihilismo, que se sumergen en el grupo de iguales y que viven parrandeando con los iguales y que llegan a la casa a exigir. Luego están esos hijos que ya están metidos en el consumo de sustancias psicotrópicas y por lo tanto delinquen, y tienen una relación de amor-odio entre madre, sobre todo con la madre e hijos. Y luego sí mencionaba otro subtipo que son personas, chicos que aprenden a través del aprendizaje vicario, o sea, observando comportamientos que son violentos casi siempre en el papá. Puede ser un papá alcohólico, un papá que le pega a la madre para dominarla, criado bajo esa atmósfera, en vez de convertirse en un niño miedoso que está bajo el ala de la madre, que también se da ese caso, pues se convierte en un tirano que lo que hace es tener una lealtad inconsciente con el padre, reproducir los comportamientos del padre y sumarse a esa dinámica de violencia intrafamiliar que ocurre en esa casa. Imagínate tú lo que supone entonces para una madre que ya está previamente maltratada por el marido, el que el hijo, en vez de ayudarla, se convierta también en una especie de verdugo, ¿no? Él explica de una manera muy llana. Una de las cosas que tiene Javier Urra es que puede ser un contertulio que visita muy a menudo los platós de televisión, pero también tiene más de 16 libros publicados, en un lenguaje, ya te digo, muy llano, porque a veces los psicólogos utilizamos la academia como una barrera para no llegar entonces a un gran público que a veces necesita comprender determinadas situaciones que se le presentan y que a veces te hacen ver que tú no estás loco, que tú no eres la única persona que sufre eso, y que sobre todo pueden haber servicios de acogida o de abordaje de este tipo de problemas. Él tiene una mirada muy amplia que nos hace a todos corresponsables de la emergencia de estos perfiles, que antes no era que no existían, Carmen, pero no existían con la frecuencia con que ahora existen. Niños asociales que luego se convierten en antisociales, lo hemos tenido, pero yo me temo, Carmen, que él está esbozando el inicio de la crianza de un narcisista. Estas cosas se cuecen al principio. Estamos hablando de una persona caprichosa, que no tiene ninguna capacidad de empatía, que es agresivo, que solo se mira el ombligo, que el mundo gira alrededor de él. Estamos hablando entonces de cómo se va cociendo poco a poco un narcisismo que en ocasiones puede ser primario, porque lo endiosan en la propia casa, o puede ser un narcisismo protector, como una defensa, ¿no? Entonces él decía que una de las causas de esa tiranía, de ese comportamiento tiránico en niños y adolescentes, era una sociedad permisiva que educa a los niños en sus derechos, pero que no le enseña sus deberes. Y ha calado entonces de forma equívoca el lema no poner límites y dejar hacer, que incluso podemos encontrar en algunos sistemas educativos de algunos colegios, y se esgrime entonces para no traumatizar. Se le cede, se le permite y se le ofrece todo aquello que se dice que no tuvieron sus padres o sus abuelos. Algo que pasa mucho, mucho, Carmen, en la generación mía, en los padres que tienen mi edad. También él citaba el gran cambio que se ha producido en nuestra forma de vida. Los niños pasan mucho tiempo solos, no viven a su ritmo, están metidos en montones de clases, que eso lo comentábamos la semana pasada, que son él los llama los niños agenda, y hacía referencia, ¿no?, a todas esas horas en actividades extraescolares, sin ningún tipo de guía de ninguna clase, y bueno, mamá llega y papá llegan cansados, acostarlos si acaso, y ese niño vive totalmente desconectado de lo que es un sistema de crianza, ¿no? Y además, cuando un profesor o profesora quiere llamar la atención, pues se encuentra con unos padres fieras que van a decirle que con su hijo no se metan, ¿no? Y también él señalaba que hay una estructura familiar que sin duda se ha modificado, se aprecia mucha desestructuración en las parejas de adultos, que revierte de forma muy negativa entonces en la crianza de los hijos, sobre todo cuando los padres ya están separados. Muchas veces hay un problema que a veces conviene, Carmen, llevarlo a mediación
y hemos hablado de que hay varios centros de mediación. ¿Cómo vamos a criar al muchacho ahora que tú y yo no somos esposos? Y muchas veces hay normas totalmente contrapuestas, entonces cuando a ese niño le toca estar con el papá, se le compra todo, se le permite todo, y entonces la madre es la mala, que es la que quiere, o al revés, la que quiere darle cierta estructura al proceso de crianza. Urra decía que también se dan padres que no quieren ejercer su labor, que han dejado en gran medida de inculcar lo que es y lo que no debe ser, no tienen criterios educativos, intentan compensar esa falta de tiempo y dedicación a los hijos, tratándolo con una excesiva permisividad. Y yo he escuchado a personas que te dicen, es que yo casi no lo veo, no me quiero convertir en la bruja que llega a pelear por los regueros y a mandarlo a bañar. Si ese es el ratito que yo voy a estar con él, pues yo prefiero compartir quizás viendo una serie y paso por alto una serie de cosas, porque cree la gente, entonces, Carmen, estos padres, que se le va a pasar. Cuando en realidad lo que está ocurriendo es que se está creando la zapata de quién va a ser ese individuo más adelante. Entonces, fíjate cómo hay una sociedad que mira hacia los adolescentes desde el propio sistema educativo en ocasiones. Nos hemos pasado de una sociedad que maltrata, tampoco era bueno, por supuesto, a una sociedad entonces que no pone ningún límite y que desorienta a los padres, deja solo a los padres están cada vez más desenchufados de sus hijos, a veces tienen hijos porque está en su lista tenerlo, para no vaya a ser que se me olvide ser mamá, pero no hay un espacio previamente concertado de qué vamos a hacer, sobre todo en los primeros años de crianza, cuando ese niño necesita tanta supervisión, ¿no? Entonces, él es de los especialistas que se encuentra con unos padres que llevan a los hijos ya muy tarde, cuando ha explotado una situación de violencia desatada, pero esa familia lleva mucho tiempo sufriendo microagresiones, no saben qué van a hacer con el muchacho, y antes de que ese hijo pase a mano de la justicia en ocasiones, se le lleva al psicólogo y se le pide al psicólogo que haga milagros, ¿no? En el caso de él ha tenido que crear un sistema de internamiento intensivo en el que enseña cosas que antes nos enseñaban en nuestras casas, como era, Carmen, a respetar ciertas reglas, pero también a cooperar con los iguales, a entender que de vez en cuando hay que seguir instrucciones de otros, y es como una especie de granja en donde hay una serie de actividades y se le enseña a vivir de otra manera, sobre todo a través de la experiencia. Y hay chicos que se les quejan a los padres porque dicen, tú estás pagando tanto dinero para que yo venga aquí a trabajar. Es muy polémico en ocasiones, Javier Urra, pero yo creo que está retratando una realidad que él en repetidas ocasiones ha mencionado en otros libros, porque es muy prolijo escribiendo y publicando, y el último libro de él apareció hace poco, en donde él habla de una sociedad donde ya no hay ciudadanos, Carmen, sino consumidores, y donde el propio individuo se considera que hay que quejarse al Estado y que las cosas son responsabilidad de los demás, pero nunca es la responsabilidad de nadie. Y él dice en este libro que se ha educado poco en el esfuerzo, en la austeridad, en el crecimiento personal, en forjar un carácter, y esto ha llevado un victimismo generalizado, un pedir ayuda al Estado, una dificultad para incluso aceptar lo que los años y la experiencia y el aprendizaje es capaz de otorgarnos, ¿no? Entonces él sigue esa cruzada en intentar movilizar a la sociedad hacia un cambio en la forma en que estamos criando a nuestros hijos. Naturalmente, casi siempre somos muy buenos haciendo el diagnóstico. Cuando ya nos vamos a dar las soluciones, uno se da cuenta que esto, si todos los actores involucrados, desde el Estado hasta la sociedad, la llamada sociedad civil, los padres, los educadores, todos los que estamos involucrados de una manera directa o indirecta, no nos ponemos de acuerdo, es muy difícil entonces conseguir resultados, y vamos a seguir viendo estos comportamientos que afortunadamente se dan en un grupo, no en todos, pero que cada vez es más difícil, Carmen, encontrar chicos
que van por ese camino en donde uno piensa, este muchacho llegará a ser autónomo, esta muchacha va a poder cooperar con su sociedad, estamos viendo todo lo contrario. Ya ha puesto el mantel, los platos y los cubiertos y hasta los vasos, Carmen, y vamos a ver qué viene de allá para acá. Sí. Me encanta, pero ya Cristóbal Rodríguez Gómez, siempre atento, nos menciona aquello de Freud, Su Majestad el Bebé. Pero yo oigo todo desde el principio y noto, naturalmente, usted no puede salir de su espacio de especialista, ¿no? Pero sí, porque además no soy mamá, no puedo moverme en otro. Eso no tiene que ver el inolvidable profesor Santana Marcano, también profesor de don Luis Miguel Pereira, cuando le decían, pero padre, usted no puede asesorar a parejas porque usted nunca se ha casado. Él decía, pero a los cardiólogos no le da infarto para que ellos sean buenos, para que puedan. Entonces, oiga. Muy buena respuesta. Claro, mire, es que yo escucho esto y yo a lo que veo es a los padres y a las madres. Y es cierto, Su Majestad el Bebé y el Pequeño Tirano, no sé si por comodidad, por irresponsabilidad, por deficiencias, pero cada vez tú ves unos espectáculos que usted que le gusta establecer diferencias etarias de edad, que yo le apuesto que ni siquiera en su generación usted veía. Los niños que interrumpen conversaciones de los adultos, los niños que te dicen ya vámonos, los niños que enfrentan a padres y a madres delante de todo el mundo y no fomentando la hipocresía, pero por lo menos eso se decía en otro contexto. El aislamiento de todos esos niños y niñas. Usted que el martes pasado, hablaba del derecho a hablar naderías y los niños con el cuidado pertinente, de alguna manera estaban en los entornos familiares cuando se hablaba, aunque los niños hablaban cuando las gallinas hacían cualquier cosa. Pero es que yo lo que veo es responsabilidad de los adultos en todo esto, Mari, y es cierto que hay niños dictadores, pero incluso, y eso usted lo debe haber oído 1000 veces, en el secreto, en la confesión de consulta, cuando te dicen es que yo no puedo con ese muchacho, pero ese muchacho lo hiciste tú, lo estás criando tú, entonces sí. Es biunívoco, hay un problema serio, y sí. Nos apunta ya escúchame porque esto le va a gustar, 2 maestras jóvenes y con perspectiva postmoderna, que dicen eso también ocurre en el aula. Los niños que nos desafían con el respaldo, sobre todo de las madres. Bueno, empecé a usar los cubiertos, así que adelante. Sí, gracias, Carmen. Siempre agradeciendo el apoyo de Cristóbal al matutino y al diván. Mira, las cosas han cambiado un poco entre esas primeras frases de Freud, que fue un niño muy consentido, y la situación actual, porque si bien es cierto que se empezaba consintiendo al niño en esa etapa que Freud bautizó como oral, que es cuando el niño todavía no caminaba, cuando ya llegaba a la etapa anal, que es cuando están controlando esfínter, resulta entonces que ese niño empezaba a decírsele pau pau, esto sí, esto no, y se empezaba a forjar el carácter. Y es una etapa en donde hay muchas rabietas, todavía las vemos, porque ya el niño camina, pone mano, y entonces a partir de ahí empezaba una socialización en límites. Cuando eso no se hace en ese momento y el niño no supera esta etapa en la que se pone muy contestatario, es la etapa en la que tú le dices, no quieren ir a los brazos de nadie, y tú le dices, dale un chin de la galletita a tu tía Carmen, y el muchachito te pone una cara fea, o te escupe, o te pega, ese tipo de comportamiento, los terribles 3, como se suele hablar, que a veces da los 2 y pico, esa era una etapa esperable en el desarrollo, y muchas de las madres y padres que nos están escuchando probablemente identificarán que hubo ese momento. Pero parecería como si ahora, a diferencia de lo que planteaba Freud, esa etapa anal no pasara nunca. Y ese individuo se quedara colérico en una especie de pugilato permanente por el poder hasta que logra tener el poder. Entonces se desvirtúa, y esto es una especulación porque Javier Urra no
no psicologiza tanto su discurso, de hecho cita muy pocos autores y se mueve más bien en un planteamiento fenomenológico de lo que él ha visto como profesional de psicólogo involucrado con la justicia, ¿no? Pero yo me permito entonces intentar colocar estas cosas que él dice dentro del plano teórico. ¿Y dónde lo ubicamos? Bueno, hay una etapa que se frisa, hay una batalla que los adultos no ganan, y yo no creo, Carmen, y así sí estoy de acuerdo con Javier Urra, en que todo sea culpa de los padres. Mira, yo conozco padres que intentan hacer las cosas de la mejor manera posible, que le dedican tiempo, incluso madres que dejaron su carrera profesional y se quedan unos 3, 4 años, los primeros años de vida de ese bebé, fajada, intentando darle costumbre, como se decía en mi tiempo, ¿no? Pero hay una sociedad que te plantea todo lo contrario, entonces es complicado, sobre todo cuando ya la madre vuelve a trabajar o no puede dejar de trabajar, y entonces hay que repartir el cuidado de ese niño, ¿no? Y entonces el Internet queda a merced del uso y el mundo externo que ha convertido a los niños en consumidores, que son los que primero protestan pidiendo cosas de marcas y caras. Hay una falta de acuerdo a nivel social. Nosotros arremetemos contra los padres, le echamos la culpa, pero no pensamos en qué ocurre en todo el resto del sistema. Y pienso que uno de los grandes fallos que tiene hoy en día la sobrepsicologización en la que vivimos, porque todo lo que tú no puedes manejar, entonces lo quiere llevar al psicólogo, ¿verdad? Y tampoco uno puede solo, porque no es un laboratorio de reconstrucción lo que uno tiene, ¿no? Es un espacio en donde si el resto no te ayuda, muchas veces nos comemos las uñas de impotencia, ¿verdad? Entonces, es complicado a la hora de formular políticas el no llegar a un consenso, porque además hay otro factor muy importante, Carmen. Yo hablaba del aprendizaje vicario, el ejemplo. Los sermones se han revelado como muy poco potentes. Nos guiamos más por el comportamiento que tiene un padre, que si te dice con la boca llena, no se habla con la boca llena, tú te vas a dar cuenta que sí que puede, porque él lo está haciendo, que a lo mejor es una persona que no se autogestiona bien y como Urra ha ido escribiendo otros libros, ahora cuando habla de una ciudadanía que ha desaparecido, de individuos muy irresponsables, pues en ese aprendizaje vicario los modelos que encontramos tampoco son muy inspiradores, porque te encuentras con padres que se saltan todas las reglas cuando están conduciendo, desde que están llevando a los hijos al colegio. Está ese caos en nuestra ciudad. Imagínate, Carmen, lo que significa coger los túneles aquí el que lleva la fila parece un tonto, y bueno, estamos rodeados de un ambiente que yo percibo cada vez más hostil, cada vez más agresivo, y bueno, los padres están cada vez más solos, ¿no? Entonces yo, al tiempo que veo que muchas veces se le van estas cosas de control, y que muchas veces no es esa mamá que está criando, sino que le ha tocado un troglodita de esposo, del cual ya se divorció, pero las leyes no protegen a esas familias que tienen padres maltratadores. Yo soy de las que cree que si un hombre ha maltratado a su familia y a sus hijos, hay que revisar esa patria potestad, Carmen. Y ese es uno de los derechos que yo creo que deberíamos cuestionar si deberían seguir mientras el niño sea un menor, y son de esas cosas que vale la pena revisar, pero nos encontramos en un medio de total involución, o cuando no, de amenaza a las pocas reglas de protección a las familias, ¿no? Entonces yo veo el tema más complicado, veo que son signos de una época, porque ese hedonismo y ese nihilismo del que hablaba Urra, definiendo uno de los perfiles que él encuentra en estos jóvenes, está en el aire, forma parte de las características de nuestro tiempo. Entonces, yo planteo el asunto, pero no es que tengo tan claro cuál es la posible solución. Sí sé que si se deja repollar, si dejamos que este niño llegue así, dictador, a la edad adulta, las cosas son muy difíciles, Carmen. El consejo que se me ocurre